Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Cultura Democrática. Hoy vamos a hablar brevemente de la cuestión de confianza y de la moción de censura en España, que últimamente ha estado de moda. ¿Qué es una cuestión de confianza? Una cuestión de confianza se recoge en el artículo 112 de la Constitución y en el 173 y siguiente del Reglamento del Congreso. Y es que se produce cuando el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, somete a sí mismo, a su programa electoral o a su política general, a la confianza del Parlamento, ¿verdad? Es como una automoción de censura, si me permitís la comparación, para verificar que verdaderamente el gobierno continúa con la confianza del Parlamento. En la historia de España se han producido pocas. Recuerdo alguna en la época de Felipe González, y esta moción esta cuestión de confianza sirve pues para afianzar a la política del gobierno. Es una herramienta que se suele usar para eso. Teniendo en cuenta que en España estamos en un sistema parlamentario y que por lo tanto el gobierno pudiera tener diversos apoyos, como tiene en la actualidad, en tanto en cuanto no gobierne por mayoría absoluta. Y es entonces cuando a sí mismo somete su programa electoral a la confianza de la Cámara. Esto es una herramienta que se suele usar, como digo, para reafirmar la política. Y para aprobarla pues hace falta mayoría simple. O sea que tienes que obtener más que sí que no es, ¿verdad? Por lo que es muy difícil perder una cuestión de confianza. Si pierdes la cuestión de confianza y no tienes la mayoría simple, pues se tienen que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, porque el presidente del gobierno ha perdido la confianza. Pero como digo, es harto difícil que una cuestión de confianza se pierda. Prácticamente no se ha usado en nuestra democracia y se suele usar para ello, para reafirmar la política general o el programa electoral que está llevando a cabo un determinado gobierno. Más habitual y reciente es la moción de censura. La moción de censura se puede presentar por una décima parte de los diputados. Se recoge en el artículo 113 de la Constitución y en el 175 y siguiente el reglamento del Congreso. Una vez que se presenta la moción de censura por esta décima parte de los diputados, se puede abrir un proceso para sumar más mociones de censura. Lo importante es que no se pueden presentar más mociones de censura sobre el mismo periodo de sesiones, que suelen ser básicamente de septiembre hasta diciembre y de enero hasta junio, julio, básicamente. Son los periodos de sesiones que hay en España. Y es la que quienes presentan la moción de censura pretenden remover al gobierno por su política. Y el gobierno pues lo que hace es defenderse a través de los apoyos. Lo particular de la moción de censura es que tiene que ser constructiva, que se dice. Es decir, los diputados que presentan la moción de censura tienen que presentar un candidato a presidente del gobierno alternativo al que ya hay, ¿verdad? Y si la moción de censura triunfa, pues el presidente del gobierno anterior queda removido y ya es sustituido por el presidente de gobierno que presenta la moción de censura. También es difícil que triunfe porque hace falta en este caso mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del quórum del Congreso de los Diputados, que son 350 diputados, como ustedes saben. Y en la historia de nuestra democracia han acaecido varias mociones de censura y solo ha triunfado una, la que ganó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy hace unos años. Es muy difícil que triunfe porque supone que los apoyos que un gobierno tiene pues cambien de bando, se podría decir. Por ejemplo,
Obviamente una moción de censura, una cuestión de confianza, no va a triunfar nunca si un partido político tiene mayoría absoluta, ¿verdad? A no ser que haya casos de transfugismo que son hartos raros. Esto supone, como digo, que por ejemplo un partido político que te ha apoyado hasta ese momento o que se ha abstenido en la investidura, pues cambie de bando, ¿verdad? Y te vote en contra la moción de censura. Como digo, esto es harto difícil que pueda suceder, hasta el punto de que solo ha sucedido una vez en nuestra democracia. Por ejemplo, si el PP pues obtuvo o fue presidente del gobierno de la investidura gracias a los votos o a la abstención de CiU y del PNV, supondría que la moción de censura, al menos uno de los dos, pues cambiasen de bando y votasen en contra del partido de gobierno que ya hay y a favor del presidente de gobierno alternativo que presenta la moción de censura. Normalmente lo que suele hacer este presidente alternativo es prometer que va a convocar elecciones de inmediato y disolver las Cortes, ¿verdad? Hay un mecanismo de defensa que puede usar el partido que se ve amenazado por la moción de censura y no es otro que convocar elecciones antes de que la moción de censura tome cuerpo. Si algo por lo que fue muy criticado Rajoy en este caso, si el presidente del gobierno se huele que la moción de censura tiene apoyo suficiente para triunfar, este puede disolver las Cortes y convocar elecciones. Pero como digo, es harto difícil que pueda triunfar porque supone un cambio de apoyo, o en otra palabra, usando palabras más gruesas, puede suponer una traición hacia el partido político que te ha permitido gobernar o meter baza a cambio de sus votos en la investidura. La moción de censura suele ser una maniobra que suelen usar los partidos políticos para desgastar al gobierno que ya hay o al partido que ya hay. Pues no tiene límite de tiempo en sus intervenciones en principio, pues puedes hacer política para criticar determinados aspectos del gobierno, ya sean puntuales o generales. Y eso hace que todo el país esté pendiente de la moción de censura, lo que puede hacer, como digo, que se ponga el foco en ese momento acerca de lo que ocurre en el Parlamento. Pena nos da de que pues en España, que estamos en un sistema de democracia indirecta, si podemos considerar democracia que solo participemos durante 4 años a través del voto, los ciudadanos no tenemos herramientas para tratar de remover a un gobierno determinado, ¿verdad? Obviamente la iniciativa legislativa popular, como ya vimos, no sirve para este ítem. Es cierto que si observamos el país quizás más democrático que existe en la Tierra, que es Suiza, aquí tampoco existe la posibilidad de que el pueblo remueva al gobierno federal, pero sí hay algunos cantones, que es como se llaman allí las provincias, en los que sí pueden remover en estos determinados cantones el propio pueblo, a través de unos mecanismos que no vienen a cuento, el gobierno de este cantón. Lo que podría significar el sumum de la democracia, ¿verdad? Que sea el propio pueblo el que tenga la oportunidad de remover el gobierno. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si les gusta lo que ven, por favor denle a like porque nos animan a subir más contenido y muchas gracias por vuestra atención.